¿Ve? Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como dijo Dani, cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, déjenoslo saber, ya sea en los comentarios o levantando su manita. Cualquier cosa, ya saben. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones, los sentimientos y el tema lleva por nombre colérico no saturado y esto hace referencia a estos estados o estas formas en las que a través de la historia se ha tratado de clasificar las emociones, las esencias, las formas de ser de cada persona. Y pues una de ellas es en la que se divide a las personas o a los temperamentos de las personas en colérico, flemático, y eso hace referencia básicamente a un conjunto de patrones que presenta cada persona. El colérico es un temperamento que hace referencia a personas que se activan muy fácilmente, que responden automáticamente a sus emociones y está relacionado al elemento fuego. Entonces, por eso, como vamos a hablar un poquito sobre las emociones y los sentimientos y cómo todo esto influye en nuestro día a día, por eso le puse por nombre colérico. No vamos a ahondar mucho en cada temperamento, pero en términos generales vamos a hablar a qué se refiere esto de las emociones, ¿va? Ok, pues antes que nada me gustaría que empezáramos con nuestros acuerdos de convivencia y estos tienen que ver con que creamos un espacio seguro y culturalmente enriquecido. Aquí les vuelvo a recordar, cualquier comentario, duda, pregunta son bienvenidas. Reconocemos las experiencias vividas de cada participante porque la verdad es que cada uno ha tenido su trayecto de vida, su historia de vida, el acceso a recursos y pues tenemos diferentes formas de responder a nuestras emociones, a nuestros pensamientos y todos son bienvenidos porque eso permite que incremente pues el compartir de este saber. Creamos un espacio seguro, culturalmente enriquecido. Gracias por mantener su cámara prendida si les es posible, si no, está perfecto. Vuelvo a recordarles, dejen sus comentarios en el chat, si les es más cómodo que levantar la mano. Y por favor, lo que aprendan aquí, si creen que es de utilidad, si creen que va a funcionar en su comunidad, compártanlo, espárzanlo. Esa es la manera en la que vamos relacionándonos. Y pues, muchísimas gracias por dedicarse a este tiempo y este espacio. Bienvenidos otra vez. Bueno, y entonces vamos a empezar preguntándonos qué son las emociones. Y básicamente las emociones son respuestas psicofisiológicas. Esto quiere decir que involucran tanto al cerebro como a la respuesta física, pero incluso en últimas instancias se dice que tiene que ver también con el sistema endocrinólogo. Y el sistema endocrinólogo está relacionado con toda la liberación de neurotransmisores y hormonas. Esto porque cuando nosotros experimentamos una emoción, se prenden todos los circuitos dentro de nuestro cuerpo, no solo a nivel cerebral, que por ejemplo pensemos en una emoción como el miedo, ¿no? Siento miedo y entonces mi cerebro se prepara para, ok, tengo que estar alerta. Y cuando el cerebro dice tengo que estar alerta, el sistema endocrinólogo dice, ok, aquí vengo yo y libero cortisol, ¿no? Para prepararnos para si tenemos que huir, huir, si tenemos que pelear, pelear. Y la respuesta fisiológica ante miedo, muchísimas veces pensemos en que se dice que la regla es que no hay reglas establecidas, cada cuerpo es diferente, pero podríamos decir que en términos generales, cuando nosotros tenemos miedo, tendemos a enconcharnos. Esto hace como que el sistema se proteja, ¿no? Cuando hacemos esto, básicamente lo que estamos protegiendo son los órganos vitales, el corazón y todo el conjunto de órganos dentro de la caja torácica. Entonces, por eso es muy normal que tendamos a enconcharnos. Cuando nosotros estamos presentando cualquier emoción, ya sea esta como el miedo, ya sea como la ira, ya sea como la alegría, ya sea como el asco, la sorpresa, la verdad es que se dice que incluso a estas alturas la clasificación de las emociones llega a más de 270 emociones que existen ya registradas. La verdad es que cada
psicólogo, cada estudioso de la mente, pues hace clasificaciones diferentes. Entonces vamos a encontrar algunos que dicen, no, solo tenemos 6 emociones básicas, otros que van a decir, no, pero tenemos 9 emociones básicas. Y a partir de ellas es que se van extendiendo, es como una gama de colores. Tenemos la paleta básica, pero cuando mezclamos, por ejemplo, el amarillo y el azul, obtenemos el verde. Lo mismo sucede con las emociones. Cuando tenemos una mezcla de miedo y a la misma vez asco, surge entonces una emoción nueva. Las emociones nos ayudan a sobrevivir y a comunicarnos. Básicamente esa es su función. Cuando nosotros estamos en un grupo, cuando estamos alrededor de varias personas, la mayoría, se dice que el 90% de nuestra comunicación es no verbal, o sea, no lo decimos hablando, lo decimos con nuestro cuerpo, con nuestra postura. Es lenguaje no expresado de forma consciente, es un poquito más inconsciente, porque a veces estamos escuchando algo y de repente sale como la mueca de eso no me gustó y no lo dije, pero cuando lo escuché hice la mueca, ¿no? Entonces las emociones son innatas, vienen de lo más profundo, por eso se dice incluso que son viscerales. Y la respuesta a cada suceso con una emoción entonces nos va a dar una proyección en nuestras gesticulaciones. Y eso es a lo que se refiere con la comunicación. Y la supervivencia, porque otra vez pensemos en, por ejemplo, si no hubiéramos tenido miedo a la oscuridad, si no hubiéramos tenido miedo a los animales depredadores en la prehistoria, pues entonces no hubiéramos empezado a construir refugios, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir. O, por ejemplo, algunas hierbas o algunas... pensemos, me ocurre ahorita, la carne echada a perder. Cuando yo huelo a carne echada a perder, inmediatamente que siento asco, siento repulsión, es como, no, si eso no hubiera sucedido y hubiera yo comido esa carne, posiblemente me hubiera enfermado. Y lo mismo con algunas otras plantas, con algunas otras frutas, con algunas otras hierbas, ¿no? El cuerpo responde a ellos de manera automática y entonces el cerebro va registrando, ok, eso no, eso enfermó, eso posiblemente mató a alguien de la tribu o a alguien de la comunidad, entonces nos vamos a mantener alejados de eso. Por lo tanto, las emociones también nos ayudan a mantener la evolución, el continuo de la sociedad, ¿ya? Y entonces, cuando experimentamos emociones, sufrimos también cambios. Uno de los cambios son el proceso circulatorio, ¿no? El corazón se acelera o el corazón disminuye su palpitar dependiendo de la emoción que estemos experimentando. También tenemos cambios de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy en una llamada y esa llamada me está diciendo algo importante que me tiene estresado, posiblemente sea como, ahorita no puedo atender otra cosa, estoy atendiendo esta llamada. Mi cerebro está concentrado en lo que estoy tratando de resolver ahorita, no puedo con más, ¿ya? Otra cosa que sucede es que las emociones nos ayudan a experimentar el mundo, ¿no? A preguntarnos qué, por qué, cuándo, dónde, qué está sucediendo. Las emociones son una respuesta tanto de estímulos internos como de estímulos externos. Y nos dicen qué cosa debería de continuar como está y qué cosa debería de cambiar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces ahora sí vamos a adentrarnos un poquito entre la diferencia de emoción y sentimiento, porque no es lo mismo decir estoy alegre que decir me voy a ir de fiesta todo el fin de semana, ¿no? Una emoción y un sentimiento tienen una duración completamente diferente, porque la emoción es algo innato. Recordemos que es algo que sucede sin que nosotros lo veamos venir. Es rápido, una respuesta automática del cuerpo. Mientras tanto, un sentimiento es algo que ya perdura en el tiempo, porque llegó la emoción, pero yo le puse un contexto de mi historia de vida. Y podríamos pensar, ahorita se me ocurre en la tristeza y la melancolía, ¿no? La tristeza es una emoción que viene porque a lo mejor recibí la noticia de que mi perrito está muy enfermo y entonces tengo que llevarlo al veterinario. Ahí vino la emoción, me sentí triste porque fue como, oh, mi perrito. Y el sentimiento fue todo el proceso de acumulación de esta emoción a través del tiempo, porque a lo mejor voy a tener que estarlo llevando recurrentemente a citas y cada vez lo veo un poco más
más cansado y a lo mejor incluso voy a tener que tomar decisiones difíciles. Y viene la melancolía, esa tristeza prolongada, ¿va? Entonces la duración es completamente diferente. Y el contexto aparte, si pensamos en esto, pues yo le tengo aprecio al perrito, muchas veces incluso forman parte de nuestro ciclo familiar. Entonces ahí viene un poco más de soporte a esta emoción que se convierte en un sentimiento, ¿va? Luego, el orden de aparición, pues es ese, primero aparece la emoción y después el sentimiento. Y la intensidad tiene que ver con que la emoción es algo que viene inmediatamente, entonces es muchísimo más intenso, se siente en el momento y lo hablábamos con estos cambios fisiológicos, con estos cambios psicológicos e incluso endocrinólogos, endocrinológicos, perdón. Son una ráfaga, mientras el sentimiento tiene un poco menos de intensidad, pero la duración es muchísimo mayor. Y el nivel de procesamiento, las emociones no las procesamos, es algo que viene automáticamente, esto que les decía, escuchamos algo desagradable y nuestra gesticulación cambia, o incluso estoy en un espacio donde no me siento cómodo y muchas veces lo que hacemos es cruzar los brazos, esto también es una manera de protección, o incluso escucho algo, llega alguien y le digo, se me ocurre ahorita, pide un favor, ¿no? Como le llamo a mi hijo y le digo, oye, ¿puedes pasar por leche a la tienda antes de que llegues a la casa? Porque necesito la leche para mañana al desayuno. Ok, ya. Llega a la casa y es, ¿dónde está la leche? Oh, no traje la leche, se me olvidó. Y muchas veces nuestra respuesta no es decirle, oh, era importante que la trajeras, te lo pedí porque la necesitamos para el desayuno. Muchas veces es como, ahí vino. Ese proceso no lo pensamos, simplemente fue como un... Otra vez se le olvidaron las cosas. Entonces, la emoción no la procesamos. El sentimiento sí. Esto empieza como a ir escalando de poco a poquito. Cuando sucede esto de, oh, no trajo la leche, empezamos a pensar, ah, siempre se le olvidan las cosas. Yo le digo que me traiga algo y no lo trae, y entonces yo tengo que ahora salir a la tienda para conseguirlo, tengo que pensar cómo hacerlo. Ahí ya estamos involucrando la lógica, ya estamos involucrando un proceso mental, ¿va? Ese es el sentimiento. El sentimiento posiblemente sea decepción, posiblemente sea un enfado prolongado de que ha sucedido muchísimas veces. Y el grado de regulación entonces viene en que una emoción no la podemos regular. Lo que sí podemos hacer es ir identificando qué expresiones corporales tengo yo con cada emoción. Y entonces cuando tenga esa expresión poder decir, ah, estoy en esta emoción. Es como una vía de conexión entre el cerebro y el cuerpo, entre lo psicológico y lo fisiológico a lo que queremos llegar. A que si cada vez que yo estoy triste, por ejemplo, me duele el estómago, yo ya voy a poder saber después que, ok, sí me generó tristeza eso que me contaron, eso que vi, eso que escuché. Entonces yo ya empiezo a identificar en qué parte del cuerpo estoy expresando cierta emoción. ¿Va? Y en cuanto a los sentimientos, pues el grado de regulación es un poco mayor porque podemos ir tomando esos recursos que ya tenemos para ir manejando esos sentimientos a largo plazo. Poder decir, ok, estoy enfadado, estoy decepcionado, ¿qué puedo hacer con ello? ¿Ya? Ok, bueno, entonces ahora vamos a adentrarnos un poquito más en las emociones y vamos a hablar sobre cuáles son las funciones de las emociones. Y es que las emociones tienen un montón de funciones. Una de ellas, hablábamos, era lo adaptativo, como el haber tenido miedo a la oscuridad, a los depredadores, nos permitió sobrevivir, ir generando refugios. En términos sociales, es muy común que a veces estemos con personas con las que ni siquiera hablamos el mismo idioma, pero la expresión de nuestras emociones, que por ejemplo, supongamos nos ofrecen una taza de té y sea como, oh, sí la quiero. El hecho de yo haber expresado esa gratitud o esa alegría de haber recibido la oferta de una taza de té ya le está haciendo saber al otro, sin siquiera hablar el mismo idioma, de que sí estoy aceptando lo que me está ofreciendo. ¿Ya? Entonces tiene una función social de comunicar qué es lo que está sucediendo, poder llegar a una neutralidad.
Pensemos que hay muchos experimentos que se han hecho y esto está un poco relacionado con otra cosa que se llaman las neuronas espejo, de cuando una persona en un espacio empieza a reír, normalmente esa risa se convierte en algo contagioso y las demás personas empiezan a reír. Lo mismo sucede cuando bostezamos, de repente vemos a alguien que está bostezando y nos entran ganas de bostezar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con emociones que no son tan agradables, pero que voy a hacer énfasis en que todas las emociones son necesarias, todas y cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, pensemos en el enojo. Hay una persona que está enojada, llegamos a un espacio y esa persona está enojada y muchas veces sentimos como, ahora yo también estoy de malas. Y así, porque las emociones cumplen una función social que es la transmisión de la información que se está llevando a cabo en ese círculo o en ese espacio en el que hay varias personas. Por eso, la emoción es un poco como transmitida. Ahí lo que hacemos es esto de empiezo a reconocer que, ok, llegué a un espacio, esa persona está enojada, yo también empiezo a sentirme un poco molesto y reconozco que, ok, estoy empezando a sentirme molesto, pero esto no es mío. Y de hecho, es importante que cuando empezamos como a reconocer ya un poquito más las emociones, nos cuestionemos, ¿esto es mío o esto es de la otra persona? Porque si yo venía muy alegre, venía escuchando mi canción favorita, venía cantando, venía bailando en el auto, de repente me bajo, entro a la reunión y ya me empiezo a sentir de malas porque ya escuché que están discutiendo ya, entonces, ¿eso es mío o eso es de la otra persona? Ya, posiblemente eso es de la otra persona, pero yo entré al mismo círculo y esa energía que se estaba moviendo también involucró mis energías y por eso empecé a sentir también eso, ¿no? Esta correlación social en términos de las emociones. Otra función que tiene es la motivacional y es que muchas veces emociones como, por ejemplo, la alegría de cumplir una meta nos llevan a sostener a largo plazo ciertas actividades o ciertos compromisos para poder llegar a esa meta. Entonces, también tiene una función motivacional la emoción. Y podríamos pensar en términos de la alegría, pero también podríamos pensar en términos de emociones como la ira, ¿no? Sucede algo que me genera ira, que me genera enojo y entonces eso me sirve de motivación, de decir, ok, esto no va a volver a suceder. Mi meta es que esto no vuelva a suceder. Entonces, ahí estamos hablando de cómo una emoción como la alegría y una emoción como la ira, ambas pueden ayudarnos a conseguir un logro, nos sirven de forma motivacional. ¿Va? ¿Bien? Ok, va. Luego, otra cosa que sucede es cuando expresamos de forma corporal nuestras emociones. Y esto es lo que hablamos de que no necesitamos palabras para expresar nuestras emociones, con el simple hecho de nuestro cuerpo. Y el hecho de que nuestro cuerpo tome ciertas posturas, esto que les decía del enconchamiento, también manda un mensaje al sistema nervioso central y el sistema nervioso central toma sus propias decisiones de qué qué hormonas y qué neurotransmisores del sistema endocrinológico tienen que activarse para poder cumplir su función biológica, la emoción. Ahorita estoy pensando en cuando estamos en una discusión, por ejemplo. También cuando estamos llorando. Perdón que te Ya, interrumpa. no, adelante. Exacto, cuando estamos llorando, Bueno, al ¿no? menos a mí me pasa cuando alguien está llorando, que se le murió alguien, algún familiar. Siempre yo también tengo que llorar. Como que me pongo en el lugar de la persona. Entonces, como que también eso te hace, es como contagioso, pues es otra emoción también. Exacto, la empatía, ¿no? Ahí entra el poder ponerme, quizá no en los zapatos del otro, porque eso va a ser un poco difícil como realmente ponerme en los zapatos del otro, pero sí entender por lo que está pasando, porque veo cómo está sintiéndose o porque quizá yo también pasé por esa situación. Y entonces, como dices, muchísimas gracias por compartirlo, empiezo a llorar yo también. Y ahorita que mencionaron eso de llorar es algo bien interesante, como algunas
o la mayoría, sí, la mayoría de las emociones tienen una vía ya casi establecida para liberarse. La tristeza, por ejemplo, una de las vías por las que se libera es a través del llanto, la frustración, el enojo, la ira también, muchas veces se liberan a través de el llanto, porque recordemos que emoción viene de energía en movimiento. Entonces, todas las emociones son de alguna forma energía que se está moviendo dentro de nuestro cuerpo. Y la tristeza, al igual que la felicidad, al igual que cualquier otra emoción, va a buscar una forma de seguir fluyendo, de salir. Entonces, esto que decíamos de que estoy triste y entonces empiezo a llorar, es la forma en la que la tristeza está saliendo, está fluyendo como energía que es. ¿Ok? Entonces, cuando yo experimento, por ejemplo, la tristeza, se activa también mi sistema musculoesquelético, ¿no? Muchas veces con la tristeza lo que viene es que busco la posición fetal. Me acuesto en la cama, me acuesto en el sillón o en el espacio y hago esta posición como de ladito en la que estoy, que se le conoce como posición fetal. Y es una forma en la que el sistema nervioso está tratando de compensar esa tristeza para volver a activar el sistema y que entre en calma. A veces cuando estamos, yo me acordé que les iba a decir, cuando estamos en una discusión, por ejemplo, estoy discutiendo y estoy enojado y estoy enfadada y tengo las emociones a flor de piel, es como está pasando todo tanto, que nos suele doler el estómago, nos solemos quedar sin apetito. Incluso hay personas que experimentan acidez estomacal. Todo esto tiene que ver con que la energía se movió y entonces muchas veces el sistema hace elecciones bien estratégicas. Ahorita no puedo prestar atención al sistema digestivo, entonces no tengo hambre. Ahorita necesito resolver esto y muchas veces intentamos hacerlo de forma mental, ¿no? Porque al cerebro no le gusta tener que, le gusta que las cosas tengan una solución, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando nos vamos a dormir y no podemos dormir porque estamos pensando en que tenemos que hacer aquello y tengo que resolver, y entonces porque el cerebro quiere que todo esté bien, quiere encontrar coherencia, quiere resolver, entonces se queda trabajando durante la noche para resolver. Lo mismo sucede cuando estamos en una discusión, queremos encontrar una solución, es como necesito resolver esto ahorita y el sistema dice, ok, nos vamos a concentrar en esto, no vamos a prestar atención al sistema digestivo, no tenemos hambre. O si ya comimos, hay muy mala digestión, ¿ok? Veo una manita levantada, gracias. Pregunta, duda, comentario. Bueno, como comentario, ¿verdad? Sí. Sobre todo lo que estás diciendo, que sobre lo que dices sobre como un ejemplo de la emoción que cuando ves a alguien que está enojado. A mí últimamente me ha pasado mucho eso. Antes no me pasaba eso, pero no sé, vamos cambiando, yo creo. Con la edad le digo. Am, Cuando veo a alguien que, o me ha pasado en la tienda, cuando veo que la cajera me va a cobrar y está de un modo, como dice uno, de malas y eso, luego me empiezo a, híjole, y como dices tú, vengo tan de buenas, vengo hasta de caminar, vengo con mi autoestima hasta arriba, contenta, alegre, sudada, y vengo y me encuentro con algo así, híjole. Y como me dice la consejera, pero si hay algo que tú no puedes controlar, no tienes por qué, digo, pero es lo que no entiendo, por qué me contagio? Como dices tú, he estado aprendiendo un poco a reconocer por qué siento eso, ¿sí me entiendes? Porque antes no sentía eso, yo era todo lo contrario, fíjate, cuando encontraba a alguien así, no, yo hasta le saludaba y buenos días, y como que más bien yo le quería contagiar mi alegría. Por ahora como que es al revés, me contagian a mí lo malo, pues que me siento pues mal, ¿verdad? Pero entonces ahí dicen que donde debemos de saber cómo vamos a reaccionar a esa situación, porque dice, ok,
pues no todo el tiempo vas a encontrar personas contentas. Hay personas que tienen sus problemas, sus frustraciones, los problemas los tienen ellos y a veces se quieren desquitar con las otras personas y los que están mal pues son ellos. Entonces ahí es donde uno debe decir, ok, hay que respirar, hay que inhalar, hay que respirar, hacer a lo que vas a pagar, te cobró, y ok, bye, buen día, que te... Porque pues si se queda uno con eso, te imaginas, ya me echó a perder mi día, ya me puse toda nerviosa, toda... Y luego a veces que uno es como de por sí, del sistema nervioso medio alterado, y con eso, híjole, digo, no, ya me echó a perder el día esta señora, pero no, trata uno después con ya que pasa el rato, el día, ya se va pues uno calmando, pero lo que digo que es que como uno va cambiando, porque yo no era de esas personas que yo era todo lo contrario, pero no sé en qué consistirá, que con la edad uno ya va como que no puedes a veces soportar cosas, ya no tienes la capacidad, creo, para, no, ahí es donde debe uno trabajarle, pues yo creo. Ya, muchas gracias por compartir eso. Sí, exacto. Recordemos que estábamos hablando que las emociones, ¿sí dije? Bueno, si no lo dije, lo voy a mencionar ahorita. Las emociones van cambiando con el tiempo, ¿no? Oh, Al principio empecé hablando sobre los temperamentos y incluso en esta teoría de los temperamentos se habla que los temperamentos van influyendo de forma más notable en cada una de las estaciones de nuestra vida, ¿no? Si nosotros dividimos nuestra vida como en niños, adolescentes, adultos y personas ya adultas mayores, entonces los niños, pensemos en que los niños son en mi casa dicen de mecha corta, ¿no? Es como las emociones las traen, pero si a todo lo que da, y ellos si corren, corren, si están felices, si están tristes, están bien tristes. Los adolescentes son un poquito como más o estoy o no estoy y como que se están moviendo un poco más. En los adultos ya las emociones están como un poquito más establecidas, ya empezamos como a decir, ok, ya empiezo a identificar, porque ya tengo una trayectoria, ¿no? A través de la infancia y de la adolescencia de ir conociendo ciertas emociones. Y cuando uno ya es una persona adulta mayor, posiblemente ya has vivido tantas veces esas emociones que ya empezaste a identificarlas. La finalidad que queremos lograr ahorita es que no necesitemos llegar hasta la edad adulto mayor, de haber pasado tantas veces por tantas emociones que ya las empezamos a identificar y ya empezamos a identificar en qué parte del cuerpo las tenemos, sino que lleguemos a ese punto un poco antes, que incluso a nuestra edad adulta ya podamos decir, ok, ya sé qué emoción estoy experimentando, ya sé dónde la estoy somatizando, ¿no? Y algo que me gustaría agregar aquí es cómo el cerebro, si bien es capaz de engañarnos a nosotros, también nosotros podemos engañar al cerebro. ¿A qué voy con esto? Pensemos en, este ejemplo me gusta mucho, cuando estamos viendo una película. Normalmente si yo estoy viendo una película de terror, empiezo luego a sentir el miedo y ahí viene, y me empiezo a sentir como que yo estoy en esa escena. Lo mismo si estoy en una película de acción, lo mismo si estoy viendo una película de romance, ¿no? Se dice que las películas son simuladores de la realidad, porque nuestro cerebro no está identificando que eso no es real, simplemente está absorbiendo la información de la pantalla y está reaccionando de forma psicofísico-endocrinológica, ¿no? O sea, todo esto que hablábamos de cómo responde el sistema musculoesquelético, de cómo responde nuestro sistema endocrinológico, de cómo responden nuestras neuronas, no hay una diferencia entre si lo estoy viviendo aquí en el mundo real a que si lo estoy viendo para el cerebro. Entonces, si yo soy capaz de vivir todas esas emociones sin estar realmente en esa película de terror o en ese romance o en ese drama o lo que estoy viendo en la televisión, también puede ser la inversa. También yo puedo empezar a hacer como estas introyecciones de, ok, si la persona está de malas, ok, está bien que está de malas. Yo voy a hacer como un poco de desvío y concentrarme en cosas agradables, ¿no? En que, ok, a lo mejor estoy viendo que la cajera está de malas, porque a lo mejor ha tenido un mal día, porque a lo mejor ha sido un día pesado, porque a lo mejor ni siquiera pudo dormir, porque a lo mejor está alguien enfermo en casa, porque a lo mejor tiene dolor crónico. La verdad es que nosotros no sabemos por qué esté de malas.
A eso se refiere en que eso nosotros no podemos controlarlo, pero lo que sí podemos controlar son nuestras reacciones a las circunstancias. Entonces, a lo mejor yo puedo voltear y hojear una revista, a lo mejor puedo pensar en, sí es cierto, me estaba acordando que me gustaría, no sé, ir a tal lado el fin de semana, llegar a mi casa y prepararme un tecito, desviar la mente para no concentrarme ahí, porque se dice que donde pones la atención, pones la energía. Entonces, si la energía que está en ese momento es la de la emoción de enojo y yo pongo mi atención también ahí, pues también ahí va a irse mi emoción, ¿no? Entonces, distraerla un poco, hacer este pequeño engaño al cerebro de, ok, no prestamos atención a eso, me concentro en esta otra cosa. Y quizá eso puede ayudarnos, ¿verdad? Porque algo que sucede con esto de las emociones es lo que se conoce como un secuestro emocional. Y es básicamente esto de lo que está usted hablando, ¿no? Hay una emoción vinculada al peligro y entonces cambia la función del cerebro. Y ante eso no tenemos forma de escapar. Se hace automáticamente. Lo que sí podemos es, una vez que lo identifico, salirme de ese contexto. Porque lo que va a venir es que va a haber una emoción ahí que conforme pasa el tiempo y continúa ahí a largo plazo, entonces hace cambios fisiológicos que pueden incluso desatar procesos patológicos, ¿no? Lo que se le conoce como la somática, una emoción que ya se expresó en el cuerpo, que a lo mejor de tanto yo haber hecho esta postura de la tristeza, del enconchamiento, ya sufro de dolor de espalda, porque siempre estoy en esta postura, ¿no? Entonces, la sugerencia es que cuando ya identificamos en dónde estamos expresando en el cuerpo esa emoción, poder hacer algo al respecto. Si yo cuando estoy triste hago este cambio fisiológico de enconcharme, entonces identificarlo y luego volver a acomodar la espalda tantas veces como sea necesario, ¿no? Porque ya hay una memoria muscular, ya el cuerpo lo tomó como normal esa postura, entonces cada que lo recuerdo, volver a acomodarme, volver a acomodarme. O incluso con cualquier otra emoción, ¿no? Si yo identifico que, por ejemplo, me enojo y me duele el estómago, que es ahí donde se está estancando, podríamos decir, la emoción, entonces a lo mejor esperar antes para comer, porque posiblemente lo que yo coma, lo que hablábamos, no va a haber una buena digestión y entonces vamos a tener problemas intestinales y de mala digestión porque el cuerpo ahorita no está para atender el sistema digestivo, está concentrado en la emoción, ¿va? Entonces, con eso me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de esto de la somática de las emociones. ¿Okay? Entonces, si se sienten cómodas en el espacio donde están, cómodas, por favor, cierren un poquito sus ojos. Y si están sentadas, si están sentados, sentadas, por favor, acomódense en la silla de forma que sus huesitos de las caderas estén bien en la silla. Puedan sentir ahí sus isquiotibiales y entonces nos estiramos un poquito, nos acomodamos y vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a hacer un par de respiraciones. Las respiraciones que me gustaría que tratáramos hoy son las respiraciones completas, las que involucran todo el sistema diafragmático, ¿no? Que cuando inhalamos se eleva y entonces se expande el vientre, se llena toda la caja torácica porque los pulmones empujan y cuando exhalamos hay una pequeña contracción del vientre porque estamos empujando ahora el aire hacia afuera, ¿verdad? Entonces podríamos pensar en que lo hacemos en 4 tiempos. Inhalamos, sentimos cómo se expande el vientre, sentimos cómo se expanden las costillas bajas, cómo se eleva el pecho y las clavículas, y cuando exhalamos sentimos cómo se baja ligeramente las clavículas, el pecho, las costillas se contraen un poco y el vientre también se contrae un poquito, como un empujoncito para terminar de sacar todo el aire de los pulmones. Esto con la finalidad de que cada vez que inhalemos haya suficiente espacio para que llegue más aire a nuestros pulmones y cuando exhalemos otra vez saquemos todo el aire.
como si fuéramos un globito que se infla y se contrae. Se infla y se contrae en cada inhalación y exhalación, ¿ok? Entonces vamos a hacer unas 3, 4 respiraciones completas. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Vamos a sostener y vamos a exhalar en 1, 2, 3, 4. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Sostenemos y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Una más, inhalamos en 1, 2, 3, 4. Sostenemos y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Y así con sus ojitos cerrados, si pudieron cerrar los ojos y se sienten cómodos con ello, vamos a pensar en nuestros deditos de los pies y cómo están ahí adentro de nuestros zapatos. Si estamos descalzos, podemos sentir el suelo. Vamos a sentir las plantas de nuestros pies. Nos vamos a hacer conscientes de nuestro talón derecho. Y nos vamos a hacer conscientes de nuestro talón izquierdo. Vamos a subir un poquito la tensión por nuestra pierna derecha. Vamos a sentir el chamorro de la pierna izquierda. Si estoy sentada, voy a sentir la ligera flexión de mi rodilla derecha y la ligera flexión de mi rodilla izquierda. Voy a subir la tensión un poco más y voy a sentir mi muslo derecho y mi muslo izquierdo. Ahora voy a sentir cómo mis caderas están en el espacio en el que estoy sentada. Ahí donde estoy sentado me hago consciente. Y ahora me he hecho consciente de toda la parte inferior de mi cuerpo. Ahora que ya tengo la atención en ella, voy a tratar de identificar si hay alguna tensión, si hay algún malestar, si hay algún dolor en cualquiera de estas partes que ya recorrimos. Si hay tensión en mis pies, si hay dolor en mis piernas, en mis rodillas, si hay algún malestar en mi cadera. Voy a identificarlo. Y una vez que puedo identificarlo, entonces voy a soltar por completo ese músculo, ese espacio en el que estoy sintiendo esa tensión. Con cada exhalación voy a sentir que se relaja un poco más ese espacio. Voy a inhalar una vez más. Y ahora voy a llevar la atención a mi vientre. Me hago consciente de mi vientre. Me hago consciente de mi espalda baja, de mi espalda media. Subo la atención a mi espalda alta. Me hago consciente de mi pecho. Y reconozco todos los órganos que están dentro de toda esta parte del tronco. El corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, los intestinos. Todos los órganos aquí adentro están cumpliendo su función de forma armoniosa y reconozco a cada uno de ellos. Ahora llevo la atención a mis dedos de las manos, mis meñiques, anulares, medios, índices y pulgares. Llevo la atención a mis muñecas, mi muñeca derecha, mi muñeca izquierda.
Subo por los antebrazos hasta llegar a los codos, que quizá están ligeramente flexionados. Puedo sentir esa flexión. Subo un poco más por los bíceps, tríceps, hasta llegar a los hombros y al cuello. Ahora me echo consciente de la parte alta del tren superior de mi cuerpo. Y voy a identificar si hay alguna tensión, algún malestar, algún dolor en cualquiera de estas zonas. Voy a inhalar y con la exhalación voy a relajar esa zona por completo. Casi casi como imaginándonos que es nieve que se está derritiendo en un día muy caluroso. Inhalo y cuando exhalo relajo por completo. Una vez más inhalo y cuando exhalo relajo por completo. Voy a llevar ahora la atención a mi garganta, a mi mandíbula y voy a relajar por completo mi mandíbula soltando cualquier tensión. Y esto lo puedo lograr incluso apoyando ligeramente la punta de mi lengua en los dientes superiores. Descanso ahí la lengua y se suelta por completo la mandíbula. Libero cualquier tensión de las frente, las mejillas, las sienes. Siento mis orejas, mi cuero cabelludo, la coronilla de mi cabeza. Inhalo y cuando exhalo relajo por completo el rostro. Cualquier tensión que haya en él. Inhalo. Y cuando exhalo, libero cualquier tensión que haya en mi rostro todavía. Inhalo una vez más. Exhalo. Inhalo. Y con mi exhalación voy regresando otra vez a este espacio. En calma. Reconociendo cada parte de mi cuerpo. Y cuando se vayan sintiendo cómodas y listas, pueden ir abriendo sus ojos. Y pueden hacer cualquier cosa que les pida el cuerpo. Estirarse. Bostezar. Acomodarse un poco en la silla. ¿Ya? Ok. Gracias por haber hecho esto conmigo. Y vamos a seguir un poquito más. Ahorita vamos a retomar este ejercicio, pero me gustaría que habláramos un poquito sobre esto de la conciencia emocional. Que ya lo hablamos. Tiene que ver con irnos haciendo conscientes de nuestras emociones. Gracias ya pueden ir compartiendo en el chat, ya les voy a ir leyendo. Por aquí nos comentan, mis ojos y mi cuerpo me piden dormir. Ya, cuando nos relajamos, se activa el sistema vago, se activa el sistema parasimpático y el cuerpo dice, ok, listo. Curioso, comencé a sudar, súper, estamos liberando. Recuerden que todas las secreciones de nuestro cuerpo son una forma de liberación también. Hablábamos de las lágrimas, es una forma de segregación. La mucosa, el moco, cuando tenemos algún malestar de las vías respiratorias se genera el moco y entonces el moco trata de expulsar cualquier cosa, ¿no? Cuando estamos en un lugar donde hay mucho polvo, por ejemplo, también sucede, se genera ese moco que atrapa las partículas, es una segregación. Entonces todos los fluidos y segregaciones que libera el cuerpo, el sudor es una forma son necesarias, tienen una función biológica que es
soltar, liberar. Así que, súper, qué bueno que se generó. Entonces, nuestras respuestas emocionales sí lo podemos ir manejando, lo podemos ir conociendo, podemos ir experimentando, ¿va? A ver, escribieron aquí. Deseo sueño y paz. ¡Súper! Gracias. Sigan compartiendo. Y entonces, ¿para qué conocer mis emociones? Ya, me gusta esta frase que dice, si solo conoces una o dos notas musicales, serán las únicas que escucharás, pues no prestarás atención al resto. Si yo solo pienso en que estoy alegre y estoy enojado, no me voy a permitir experimentar las demás emociones. Y recuerden que les comentaba que hay psicólogos que dicen que incluso hay más de 270 emociones. Entonces, son infinidad de oportunidades de experimentar la vida desde diferentes perspectivas. Cuando empezamos a identificar esto que se llaman como emociones básicas y después aquí están, las emociones básicas para Paul Ekman es que la sorpresa, la rabia, el miedo, el disgusto, la felicidad y la satisfacción. Incluso muchos de sus trabajos, mucha de su literatura tiene que ver con esto, la gesticulación de nuestras músculos, ¿no? Nuestras reacciones faciales ante las emociones. Lo que les decía hace rato sobre cómo nuestro cuerpo habla, expresa sobre las emociones y eso crea una comunicación no verbal que nos permite interactuar en la sociedad. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar y ya podemos decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, y a lo mejor de repente va a llegar una que dice, oh, ¿esto qué es? Ok, es una mezcla entre esto y aquello, y descubro una nueva emoción y le puedo poner nombre, entonces yo ya puedo saber que estoy viviendo esa emoción y poder identificarla, ¿ok? Esto es algo muy interesante. En la universidad entonces de George Mason reveló que las personas que son capaces de detectar y comprender sus emociones son menos propensas a refugiarse en las drogas, el alcohol o la comida como vías de escape. ¿Por qué? Porque si yo puedo ponerle un nombre, si yo puedo decir, ok, esta es la emoción que estoy sintiendo, entonces puedo hacer algo con ello. A lo mejor, yo, por ejemplo, me voy a poner de ejemplo, soy del tipo de persona que cuando empiezo a sentir exceso de estrés, que ya siento así como que, uy, esto ya me está sobrepasando, necesito movimiento, necesito salir a caminar, necesito salir a andar en bicicleta, es algo que me ayuda a mover la energía. Bien podría decir, ok, encuentro otra vía de escape, encuentro otra forma de que salga la emoción, pero quizá no pueda hacer buenas elecciones porque recordemos esto que hablábamos de la emoción está invadiendo mi cerebro y entonces yo ya no estoy tomando decisiones conscientes, las estoy haciendo automáticas y posiblemente las elecciones que estoy tomando no sean para mi beneficio. Entonces, ayudar a que las energías se muevan, quizá así, saliendo a caminar, si tengo el perrito, pues saco el perrito a caminar, si tengo niños, pues voy con los niños al parque, si tengo mi bicicleta, salgo en bicicleta, o a lo mejor tengo un jardín y salgo y veo mis plantas y las riego y a lo mejor podo un poquito. A lo mejor me gusta bailar, entonces pongo la canción que más me gusta a todo volumen y me pongo a bailar en la sala, o a lo mejor no puedo hacerlo en la sala, la pongo en el auto, pongo el radio a todo volumen con esa canción que me gusta y empiezo a bailar dentro del auto, o quizá cantar esa canción que tanto me gusta. Todas esas son formas en las que la energía de la emoción se está moviendo y no se queda estancada, y entonces no busco otras vías de escape que quizá por este secuestro mental no van a ser las mejores decisiones que pueda yo tomar. ¿Ok? Entonces, ya hablamos sobre qué cosas podemos hacer para que esta emoción, este cólera, este enojo, esta frustración no se quede y no nos sobrecarguemos con esas emociones. Puedo hacer un escaneo corporal. Esto que acabamos de hacer se llama escaneo corporal. Empiezo a identificar cada parte de mi cuerpo y entonces puedo nombrar si ahí hay una tensión, puedo nombrar si ahí hay un malestar, hay un dolor, hay una incomodidad y lo muevo a través de la respiración.
Pero igual, les decía, puede ser a través de bailar, puede ser a través de salir a caminar, puede ser a través de cualquier otra actividad que ustedes realmente disfruten. ¿Ok? Ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, duda, comentario? Aparte de los que ya leí por aquí, que muchas gracias por compartirlos. ¿Se sintieron relajadas, relajadas, cómodos, cómodas? ¿Alguna pregunta, duda, comentario que les haya quedado sobre el tema?